Hola, ¿Cómo estás? bien, este, Bien, bien. Con bien, frío nomás, porque no sé, esta semana llevo 3 días que no he superado el frío. igual. Y de repente veo a los niñitos en quinto con pura polera y yo aquí hoy día andaba con una chombita, con otra encima porque ya no soporto. Sí, de la casa. Hola Vicente, Hola, me encantó tu trabajo Vicente. igual, porque se me olvida todo. No, te salió bonito, salió bueno. Igual Ángel con mucha, súper bien el Ángel. El del, ¿cómo se llama? El libro. Sí. Ah, Daniela, te envidié recién y vi a tu mamá. Igual, igual. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, tía? Bien, bien. ¿Cómo sigue tu hermanita? Bien. Ah, qué bueno. Se va a empezar a unir a las clases de lenguaje la otra semana, yo creo. Ah, qué bueno. Oye, tengan el cuaderno a mano porque hoy día pasamos materia. ¿Ya? Este mes, ¿qué libro hay que leer? Parece que es la decisión de Emma, algo así. ¿Ya estamos listos? La Connie no, la veo que llegó, pero no llegó. Ya, mientras tanto, vamos a trabajar. Cuéntenme, ¿qué es la narración? Profesora, el internet anda medio raro. Sí, se corta. He estado toda la mañana así porque los niños están en clase y después se corta, se Se escucha salen, muy... entran, salen. ¿Escuchas mal? Ahí sí. Ya, trate de acercar más el computador. Ya. ¿Qué es la narración, chiquillos? ¿Mm? ¿Qué es narrar? mal. ¿Qué es narrar? ¿Contar un hecho o una historia? Claro, narrar es contar, ¿ya? Y ustedes saben que tenemos 3 géneros literarios. Uno es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Entonces, en el género narrativo, que es el que estamos trabajando ahora, nosotros hoy día vamos a hablar del tiempo en la narración. ¿Ya? Ustedes saben que en el género narrativo la persona que cuenta la historia se llama narrador y ese narrador lo vimos que estaba dentro de la historia o fuera de la historia, ¿ya? Que estaba en primera persona o estaba en tercera persona. Y nos encontrábamos con ese tipo de narrador. Hay un narrador que está en segunda persona, pero no es muy común. Ese narrador casi siempre aparece cuando estamos hablando de un tú, como una carta. ¿Ah? Si yo le escribo una carta a la Daniela o al Vicente, el narrador de esa carta está en segunda persona, es un tú, porque va directo a la persona. ¿Ya? Entonces, en la literatura no es muy común que se da en primera y en tercera. Entonces, aclarado eso, recordemos que el narrador puede estar en primera, en tercera. Cuando está en primera es, ¿qué tipo de narrador? Protagonista, Protagonista o yo lo vi, ¿qué será? Yo estaba ahí, Testigo. testigo, ¿ya? Y cuando está en tercera persona y que lo sabe todo, 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 omnisciente, omnisciente. Y cuando informa todo, pero sin los sentimientos, es El ob- narrador. objetivo, ¿ya? ¿Mm? Estamos con un
un narrador objetivo o a veces hablamos que es de conocimiento relativo, ¿ya? Porque no sabe todo. Cuenta los hechos, cuenta todo, pero no sabe lo que el personaje tiene pensado hacer más adelante, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a ir a otro tema, que es el tiempo en la narración. Ya, entonces, el objetivo de hoy día es identificar tiempos narrativos. Son varios tiempos, pero vamos a dedicarnos a algunos. Entonces, el tiempo narrativo, este lo usa el escritor a su antojo. Él llega y ve qué es lo que va a escribir, cómo lo va a usar, ¿ya? Porque cuando tú ves una foto, ves el momento que se sacó. Puede haber sido en la mañana, en la noche, ¿ya? Y si vemos una foto que está en blanco y negro, inmediatamente pensamos que ya es de los años 70 hacia atrás, ¿ya? Encontramos inmediatamente el color de la foto, nos va a empezar a ver el tiempo. Si vemos que la foto está en color sepia, el color sepia es mucho más antiguo que el blanco y negro, ya que un color medio amarillento de la foto, ¿ya? Y eso lo vamos a ver de acuerdo a algo estático. Pero en cambio el escritor juega con el tiempo, de acuerdo a lo que él quiere escribir, entonces va jugando con este tiempo, va manipulando el tiempo, porque de repente está escribiendo una historia y se adelanta en un hecho o vuelve hacia el pasado. Entonces, si está contando la historia, bueno, hoy día yo estaba en el colegio y estaban los niños jugando, entonces me acordé que cuando yo estaba en ese curso, cuando estaba en segundo básico, con mis compañeros jugábamos al elástico. Entonces, yo hice un cambio hacia atrás del tiempo, ¿ya? Y si ustedes están conversando y hablan sobre que el colegio que van a postular, o sea, están pensando en un futuro, también ya esa es otra forma de adelantarse al tiempo, ¿ya? Lo mismo hace el escritor, ¿ya? Al escribir sus novelas, él hace saltos en el tiempo, o es más, a veces empieza por el final de la historia, comienza por el medio o en orden cronológico, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro que el autor o el narrador manipula el tiempo de acuerdo a lo que él quiere escribir, ¿ya? Entonces, existen varios tiempos en el relato, pero nosotros ahora vamos a ver 3 tiempos en el relato. Y el primero es el tiempo de la historia, o en algunos libros le va a aparecer como el tiempo histórico, ¿ya? Tenemos 2 opciones, tiempo de la historia o histórico. Vicente Rojas, concéntrate, ¿ya? Este tiempo de la historia o histórico es el lapso temporal en que transcurren los hechos. Lo que nos tiene que quedar claro aquí es que presenta las acciones en orden cronológico, ¿ya? Si vamos a contar algo del día, empezamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿ya? Yo no puedo decir me levanté y tomé desayuno, pero antes de eso me duché, me vestí, o sea, hay otras acciones antes de eso, ¿ya? Entonces, el tiempo histórico, tiempo de la historia, este tiempo tiene que ver con las acciones cronológicas, en orden, qué pasó primero, qué pasó después, ¿ya? En eso tenemos que fijarnos. Después tenemos el tiempo del relato. Este se rige por un orden arbitrario, escogido por el narrador para relatar los hechos, y no siempre es cronológico. El orden en que relatan los hechos depende de lo que pretende conseguir el narrador, como les decía anteriormente. Entonces, el tiempo del relato es diferente al tiempo de la historia. En resumen,
El tiempo histórico es cómo ocurren los acontecimientos. Recordemos, cronológico. Y el tiempo del relato es cómo cuento los acontecimientos. ¿Ya? Que puedo empezar por el final, por el inicio. Ya, mira, aquí para que nos quede claro. A ver, Matías, lea por favor el microcuento que está acá, en la mañana. Perdió varios minutos buscando el jabón. Como no lo encontró, cuando fue a lavarse, al final tuvo que lavarse con champú. Ya se había levantado con sueño y ahora estaba seguro que en el trabajo iba a andar con un genio de los mil demonios, porque se iba sin tomar desayuno. Ya, entonces, si nos fijamos en el tiempo del relato, ¿qué es lo que primero hace? ¿Qué busca? Jabón. Busca el jabón. Después va a lavarse. Después se lava con champú. Después se levanta con sueño. 5, piensa que va a estar malhumorado en el trabajo. Y 6, no toma desayuno. Este es el orden que tiene este microcuento. ¿Ya? Pero si nosotros este mismo microcuento lo ordenamos como el tiempo de la historia, si se fijan, lo primero que hizo, se levantó con sueño. Empezó con el número 4. Después que se levantó con sueño fue a lavarse. Número 2. Después para lavarse busca el jabón. Ya, como no lo encontró, se lava con champú. No toma desayuno y está malhumorado en el trabajo. ¿Ya? Dime, Noemí. Profe, tengo una duda porque no sería al revés, que el tiempo del relato sería como él lo contaba y el tiempo de la historia sería el orden cronológico en el que en realidad se debió hacer. Eso es lo No que sería... estamos hablando. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Está- Este es el orden del relato. ¿Ya? Porque mira, perdió en varios minutos buscando el jabón. Entonces, primero, buscó el jabón. ¿Ya? Como no lo encontró, fue a lavarse. Va a lavarse. ¿Ya? Al final se lavó con champú. Acá está. Ya se había levantado con sueño. Se levanta con sueño. Estaba seguro que en el trabajo iba a andar con un genio de los mil demonios. Va a estar un malhumorado en el trabajo. Se fue sin tomar desayuno. No toma desayuno. Entonces, si lo ordenamos de acuerdo a la historia, vamos a empezar con el número 4. Porque lo primero que hizo fue levantarse con sueño. ¿Ya? Después de eso, fue a lavarse. Acá está. Después busca el jabón. Se lava con champú. No toma desayuno y está malhumorado en el trabajo. ¿Ya? ¿Te fijas que se cambió el orden al ser el tiempo de la historia? Hubo un cambio. Veamos este. ¿Ya? Todos conocen el cuento de Caperucita, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos conocen ese cuento? Ya. Vamos a trabajar con ese cuento. A ver, Daniela, por favor, lee el cuento. Dice. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a la advertencia de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló. Horas antes había hecho lo mismo con la anciana, ahora estaba a salvo. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber creído en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. ¿Es como una noticia? No, está contada, es un microcuento tomado, o sea, se basó en el cuento de la Caperucita. ¿Ya? Entonces, Como del final al principio. claro.
acá, si el tiempo del relato, ¿ya? ¿Qué pasó en el tiempo del relato? ¿Mm? ¿Qué pasa con el cazador? Mata al lobo y ¿Ya? libera a Caperucita y a su abuela. Ya, bien. Después, La advertencia de su madre, dice ahí. claro, advertencia de la mamá, encuentro del lobo disfrazado con Caperucita, el lobo devora a la Caperucita, el lobo devora a la abuela, encuentro Caperucita con el lobo y la promesa de Caperucita. Ya. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a ver el tiempo de la historia ahora. ¿Ya? Coloquen en su cuaderno los números. ¿Cuál iría primero? ¿Cuál iría después? Aquí está el tiempo del relato. Hagan ustedes ahora el tiempo de la historia. Coloquen los números nada más, no se pongan a escribir. Solamente los números, el orden que colocarían ustedes. Connie Valenzuela no la veo. Ahí sí, pues. Acuérdense que si no, no está presente. ¿Estamos listos? Yo sí. ¿Ya? Ya, vamos anotando. ¿Cuál número sería primero? El 2. El Ángel Valenzuela no le escuchan. Ya. ¿Qué número sería primero? El 2, ya. Después, El 6. el 6, ya. 5. 5. 3. Espérate que ya. 3, 4. 4, 1. La 1. ya. Son 7 y el 7. Ya. Déjame anotarlo acá para acordarme yo también. 2, 6, 5, 3, 4, 1 y 7. Veamos si estamos bien. Ya. Empezaríamos con la advertencia de la madre, el 2, estamos bien. Después encuentro Caperucita con el lobo en el bosque, 6. El lobo devora a la abuela, que sería él. Ahí tienen un cambio ustedes. Después el 3, el lobo devora a la Caperucita, es el 5. Después el 1 y el 7. Acuérdense que primero devora a la abuela y después a la Caperucita. Ahí está ahí está el error. Primero va el 4. Entonces, el orden sería 2, 6, 4, 3, 5, 1 y 7. Profe, el ¿Sí? 4 devora. El 4 devora a Caperucita y primero devora a la abuela. Entonces sería el 3, que primero devora a la abuela y luego va el... Sí, el Después 5 va... va primero. Sí, tiene razón.
Acá está el 4. Profe, ya me perdí, no sé cuál es cuál ahora. Ya, a ver, advertencia de la madre, con eso comenzamos. Encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. El lobo devora a la abuela. ¿Estamos bien? Encuentro del lobo disfrazado con Caperucita, porque estaba disfrazado de la abuela. El lobo devora a la Caperucita. El cazador mata al lobo y libera a la Caperucita, y la promesa de la Caperucita. Tía, pero los números están cambiados. Están atrás, acá los números, en la parte de atrás. El tiempo No, de la pues, pero historia. me refiero a que lo que dijo la Noemí creo que fue que primero sale que se come a Caperucita. Claro, pero Los primero se números tiene están que... cambiados. Primero el lobo... Ah, aquí, sí tienes razón. El lobo devora a la abuela. Este sería el 5. ¿Ya? Y este sería el... ¿Qué número tiene el lobo devora a la Caperucita? El 4. Ahí. Ya, ¿lo tenían bien ustedes, chiquillos? Ya, estamos bien con eso. Hasta ahí. ¿Se entiende el tiempo del relato y el tiempo de la historia? ¿Sí? Ya. Esto lo van a hacer solitos. ¿Ya? Primero van a ordenar las acciones del relato y después al lado van a colocar las acciones de la historia. Dice, Marco, asustado, se subió al bus y en el asiento abrió su bolso para ver la cámara que robó de la tienda. De repente subió un policía y Marco lo miró con espanto. El policía sospechó y le preguntó qué llevaba en el bolso. Marco intentó arrancar, pero el policía lo atrapó y lo llevó preso. Profe, ese relato me suena. Lo Sí, habíamos visto antes, ¿cierto? lo habíamos visto antes. Lo vimos en una prueba, parece, tío. No me recuerdo si fue en una prueba, pero lo habíamos visto. No, fue Ya. en una actividad. Ya, Y también lo entonces, tuvimos que ordenar. chiquillos, ahora ordénenlo de acuerdo al tiempo del relato. ¿Qué te pasó, Ángel? ¿Se te cortó internet? Sí, profesora, estaba muy malo. Sí, está pésimo. Acá trabajo yo y mi hija desde la casa y entonces tenemos que turnarnos. Yo en la mañana y ella trabaja en la tarde. Nosotros tenemos los 4, estamos con trabajo y tareas Claro. y colegio. Por eso la única forma que no funcione bien es Yo viendo y eso. mi primo también tiene clase online. ¿Ya estamos listos? Ahora sí. Ya. ¿Qué sería el primero? ¿Qué vamos a colocar en el número 1? Que se subió al bus. Ya. Pues el primero que Marcos ya sube asustado al bus. Ya. Número 2. Que abrió su bolso. ¿Qué hace Marcos? Abre su bolso y ve la cámara que robó. Ya. Marcos abre su bolso
Ya, abre su bolso, lo vamos a dejar en bolso. 3. ¿Qué había hecho Marcos? Robar. Ver Marcos de robó una cámara. una cámara. 4. Subió el policía. Un policía sube al bus. 5. Marco lo mira Marco con lo mira mal. Sí, ¿Qué hace el policía? sospecha. Ah, Ya. sospechas. Interroga a Marcos. 6. Sí. Marco intenta Marco arrancar. intentó arrancar. Marco intenta escapar. 7. Lo atrapa y le Policía la lleva atrapa. presa. Policía Lo presa. atrapa a Marcos. A Marcos. Y este es el orden del relato, ¿no es cierto? ¿Cómo tendría que ser el orden de la historia? Primero roba la cámara. Ya, primero roba la cámara. ¿Cuál sería, entonces? Luego Luego sube. sube asustado al bus. 2, a ver, espérate. Empezaríamos con el 3. ¿Ya? Sí. Después, ¿qué número? El 1. Ya, a ver, espérame un poquito, déjame ordenarme. Entonces, el primero sería el número 3. ¿Ya? ¿Y No, el qué primero sería? sería el número 2. Ya, espérate. No, primero el- Después, el 2, la acción número 2 sería cuando se sube al bus. Sí, ¿Sí? asustado. Ya. Después, ¿qué hizo después? Abre su Abre su bolso. bolso. Abre el bolso, ¿ya? Después, Policía sube al bus. El ya. policía sube el bus. 4, Interroga a Marco. ya, Luego intenta escapar, Marco. ya, y Y 7, luego Luego lo atrapa a Marco. atrapan. Policía atrapa Claro. a Marco. ¿ya? Entonces acá, si nos damos cuenta, solamente hubo cambio en los 3 primeros. A ver. ¿Queda claro la diferencia en que hay entre el orden del relato y el orden de la historia? ¿Sí? ¿Sí? Francisca, ¿entendió? Damián, ya. Alexandra, ¿has entendido de lo que estamos hablando o no? Porque la Alexandra llegó después. Ya, sí, casi nunca, Damián, casi nunca veo el chat porque al estar compartiendo pantalla me toca todo, no veo hacia abajo. Ya, vamos de nuevo a compartir pantalla. Ahora, lo que vamos a ver es el tiempo referencial histórico. Llevamos el tiempo del relato, el tiempo de la historia y el tiempo referencial. Este tiempo referencial corresponde a la época en que fue escrita la novela. Ahora vamos a imaginar que Matías está escribiendo una novela y él, la novela que quiere hacer va a estar en la época medieval. ¿Cómo va a describir Matías esa época medieval? ¿Cómo era la pregunta? Vamos a suponer que tú eres el escritor, ¿ya? Y vas a hacer una novela, pero tú dijiste, ya, mi novela la voy a hacer en la época medieval. ¿Qué tendrías que hacer para que todos entendiéramos que es la época medieval? Como describir el ambiente, la Ya. construcción, quizás como los reyes, Claro. y la Tenemos ropa. inmediatamente lo vamos a asociar
la lectura a la época de acuerdo a la descripción que hacen. Si el Matías va a escribir una novela de la época medieval, hablará de los caballeros, que las armaduras que usaban, las espadas, los castillos, ¿ya? Entonces Los inmediatamente, vestidos. la ropa que usaban, inmediatamente nosotros al leer la descripción del ambiente, sabemos que la novela ya es de otra época, ¿ya? Y esto los va, si estamos leyendo una novela y empieza la historia con decir que la niña iba en un carruaje tirado por 5 caballos, el cochero, y nos está describiendo, sabemos que inmediatamente que no es del siglo XXI, ¿ya? Sabemos que ya es más o menos el siglo XVIII, XIX, que no habían autos, por lo tanto la gente andaba en carruaje. Pero si apareciera la novela donde se sentaba como en una silla y se transportaba a un mundo paralelo, ¿qué época va a ser? El futuro. Un futuro, ¿no es cierto? Entonces, todos estos elementos que nos dan a conocer el contexto histórico, ¿ya? La forma de vida que está dando, cómo se describe la historia, todo eso nos va a dar el tiempo histórico, ¿ya? Aquí hay un microcuento, ¿ya? A ver, Connie, ¿lo podrías leer? Ya. Dice, corría la época de los 90, 1991, para ser más exactos. Mi padre habían vivido durante la revolución hippie y yo, por mi parte, disfrutaba de la era de los avances tecnológicos. Los televisores a color, la moda cambiante y colorida, y las bandas de rock alternativo que tan extrañas le parecían a mis mayores. Ya, entonces, acá, cuando ella explica que es de la época de los 90 y habla de avances tecnológicos, televisores a color, todo esto ya nos está ampliando la historia y sabemos que es de esta época, ¿ya? Siglo XX, siglo XXI. Cuando dice la revolución hippie, ¿esta revolución de qué año era? ¿Ya? Es de los años 60, 60, 70, que la gente se vestía así, era libre, era pura paz y amor, ¿ya? La forma de la vestimenta, que me encanta verlo, ¿ya? En cambio ahora ya todo es más tecnológico. Antes la gente como que se vestía uniformada, ¿ya? Después ya fue cambiando. Entonces, resumiendo, estamos con los minutos. El narrador puede escoger el orden en que relata los acontecimientos, o sea, el tiempo. Por lo tanto, puede relatar acontecimientos sucedidos en el pasado que van a suceder. Y estos movimientos en el tiempo se llaman anacronías. Fíjense esas palabras nuevas, anacronías. ¿Ya? Entonces, la anacronía es una alteración temporal que se produce en el tiempo de la narración, ¿ya? Donde la historia se suspende un poquito para ir de un lado a otro, ¿ya? Puede ser al pasado o al futuro. Entonces, cuando el narrador relata acontecimientos que son del pasado, se llaman analepsis. Pero cuando va a relatar sucesos que van a pasar en un futuro, se llama prolepsis. ¿Ya? Aquí tenemos más claro esto. Entonces, estas alteraciones temporales que dijimos que se llamaban, ¿cuánto? ¿Cómo se llamaban las acciones temporales? Anacronías. Anacronías, ¿ya? Cuando esta alteración va al pasado, se llama analepsis. Cuando va al futuro, se llama prolepsis.
¿ya? Entonces, cuando hace un salto al pasado, lo hace de dos formas, un raconto o un flashback. Y cuando va al futuro, una premonición o un flashward, ¿ya? El raconto esto es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿ya? Esto solamente para que tengan una idea. El raconto es una vuelta al pasado. El flashback es algo que uno va un ratito nada más al pasado y vuelve. ¿Mm? Hasta ahora, ¿dudas? No, ya. Vamos resumiendo. ¿Qué fue lo que aprendieron hoy día? Yo no tanto porque se me pegó a cada rato. Ya, pero de todas maneras el PPT yo te lo voy a mandar ahora. Ah, no, ya se los mandé, chiquillos. Ya se los mandé antes de empezar la clase. Ah, ya, gracias. Ya se los envié. Ya. ¿Qué fue lo que aprendieron hoy día? Sobre los narradores, Ya. o sea, como que repasamos los narradores Claro, repasamos los narradores, ya hay que más. y los tiempos de la historia. Claro, lo que nosotros vimos es el tiempo del relato y el tiempo de la historia, ¿ya? ¿En qué consistía, Noemí, el tiempo del relato? En cómo se contaba en la historia. ¿Ya? Consiste entonces a la disposición que hace el narrador de los hechos, cómo los cuenta, ¿ya? Y el tiempo de la historia, Alexandra, ¿a qué corresponde? El tiempo de la historia era en qué época sucedía, No, ¿no? no. Entonces, no sé. Tiempo de la historia, Como en orden cronológico. claro, Sí, el está. orden cronológico de la historia, Alexandra, ¿ya? El otro, el referencial, es el que nos dice la época, ¿ya? Ese nos indica la época. Y esa época nos dice, a ver, en una novela a veces no te va a salir explicado. Esta novela corresponde al siglo tanto, no, o a la época tanto, sino que lo que nombra la historia es lo que a ti te dice de qué época es, ¿ya? La descripción que hace del paisaje o a veces de los productos que utilizan, ¿ya? Si está contando que enchufó el calentador de agua, ¿ya? Sabemos que es del siglo XX porque antes no usaban calentador de agua eléctrico, ¿ya? ¿Ya? O el microondas. Todo ese tipo de utensilios fueron después de las idas de los astronautas a la Luna, que empezaron a hacer esos inventos y después se masificaron. Como la comida esa que le echan agua y ya tienen ustedes la sopa esas Maruchan, que le echan agüita y ya tienen un almuerzo, ya que es como lo hacían la comida que le daban a los astronautas, que va toda comida que la hidratan allá. Pero concéntrate, Connie, estás todo el rato con el guau guau. Todo el rato con su guau guau. Ya, dudas. ¿No hay dudas? El Vicente con su gato negro. Chiquillos, entonces, la próxima semana nos vamos a dedicar a ver el flashback y todo eso con películas para que podamos entenderla mejor, ¿ya? Así que nos estaríamos viendo el día lunes. ¿Lunes con ustedes? No.